Agarre su Biblia en esta noche y vamos a declarar todos juntos, si quiere sentado, si quiere parado, pero si se paran, párense todos, y si se sientan, siéntense todos. Amados hermanos, no hay cosa que a mí me fascine más que este libro. Este libro puede hacer la diferencia en su vida, donde usted va a pasar la eternidad. Este librito es tan poderoso, tan poderoso. Por eso no es que lo veneremos, pero es palabra de Dios. Fíjese que pasa una cosa, amados hermanos, que este libro es tan poderoso que hasta Dios se sujeta a este libro. ¿Sabe usted? Imagina usted Dios sujetándose a lo que está aquí. Qué poderoso es este libro. Este libro puede hacer la diferencia entre vida y muerte entre nosotros. Por eso vamos a declarar, diga conmigo, la Biblia es palabra de Dios. ¿Lo decimos juntos? La Biblia es palabra de Dios. Si Dios lo dice, yo lo creo. Si Él dice que tengo riquezas, diga, soy rico. Si Él dice que tengo salud, soy sano. Si Él dice que tengo salvación, soy salvo. Si Él dice que soy su hijo, soy importante. Por eso, de hoy en adelante, nadie más me discriminará, lo que quiera, me definirá. Nadie más, nadie más. El único, diga conmigo, el único que me define es Dios, mi hacedor. La gente te va a poner apodos, la gente, algunos te van a agradecer, pero eso no importa. Lo importante es qué es lo que dice nuestro Padre. Amén. Amárrese los cinturones, porque hoy sí vamos a ir a un viaje de 45 minutos. Y quiero que lea conmigo rapidito en el libro de Esther, capítulo 4, verso 14. Dice la palabra del Señor. ¿Lo tiene? Claro, lo tiene, ¿verdad? Porque si callas absolutamente en este tiempo. ¿Entiende la importancia de esa frasecita? En este tiempo. Respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y mire lo que dice ahí, está subrayado, se lo tengo. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Y quién sabe si para esta hora usted ha venido a los Estados Unidos. Y quién sabe si para esta hora el Señor lo ha metido en esta congregación. Y quién sabe si para esta hora usted se hizo cristiano. Siéntese y vamos a hablar sobre ese tema. En la Biblia, como yo siempre se lo digo, si usted se olvida de todos los mensajes del año, pero agarra esto, olvídese, usted va a tener un éxito tremendo. Siempre le doy una oportunidad para borrón y cuenta nueva. En la palabra, cada persona que tuvo éxito y cada persona que fracasó en la Biblia se debió a que se rehusó a ser útil en el tiempo que Dios lo necesitaba. ¿Está entendiendo? Este es tiempo importante. Dios te necesita hoy, no mañana, hoy. Cuando nosotros nos vamos a Génesis capítulo 45, verso 5, tenemos una historia conocida por muchos. Cuando José es vendido a los egipcios, José fue vendido por sus propios hermanos. José pudo haber albergado odio en su corazón en contra de sus hermanos. Y cuando sus hermanos llegaron a comprar comida a Egipto, José pudo haber dicho: tortúrenlos, mátenlos, arrástrenlos con un camello. Pudo haber dicho cualquier cosa. Pero ¿sabe lo que dijo José? Génesis 45, 5. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese el haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Mire qué interesante. El José hecho leña, destrozado, amargado, aprisionado, torturado, cuando ya llegó a Egipto dijo: es que yo sé que para un propósito Dios me tiene aquí. ¿Por qué razón mucha gente fracasa? Porque en vez de buscar y entender el propósito, lo que se ponen a hacer es encontrar una razón para amargarse en contra de Dios y en contra de alguien. José no, él entendió el por qué fue vendido allá.
Si se va a Éxodo capítulo 3 verso 9, cuando Dios se junta con Moisés, le habla a Moisés y le dice Dios a Moisés: Moisés, el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios oprimen. Ven por tanto. ¿Cuándo le dice Dios que venga? Dígalo pero con ganas. ¿Cuándo? Ahora. No mañana, no dentro de una semana, ahora. Le dice: ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón. Aquí está la razón, aquí está el porqué de la hora: para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Es tan importante, amados hermanos. Hace unos 9 meses atrás, o unos 10 meses, quizá más, como un año y pico, en Kingston, Vida Real Kingston, aceptó un muchacho homosexual, casado con otro hombre. Y aceptó y comenzó a tener un cambio tremendo. Y cuando vino Nueva York, Vida Real Kingston, una vez a un evento que tuvimos este año con el hermano Sojo, dijo el hermano Sojo: vamos a comenzar una iglesia, una escuela en Carolina del Norte para levantar líderes. De todo el grupo que estaba, él fue el único que dijo: yo me apunto. Él se metió a ese lugar. Y mire, amados hermanos, cuando él entró, confesó que si él pasa una semana más en la iglesia, él se hubiera vuelto a juntar con el ex marido que había dejado. Hoy me cayó una llamada. Me dice: aló. Me dice: apóstol, Dios lo bendiga. Así ya la voz varonil. Porque antes, hola, no se sabe, o sea, estaba todavía medio raro. Pero me dice: Dios lo bendiga. Lo llama el coordinador de Norteamérica para Operación 72 de parte del apóstol Marcelino Sojo. Y le digo: ¿y cuál es tu nombre? Soy de Vida Real Kingston, pastor. Pero qué cambiado, amados hermanos. Pero si nos dormimos una semana, se nos va. ¿Sabe lo que quiere levantarse ahora a hacer? Quiere escribir su testimonio y quiere que levantemos un centro para rehabilitación de homosexuales. No nos podemos dormir en lo que usted se la pasa vacacionando en el mundo. No nos podemos dormir. La gente de Dios entendió su llamado. Jueces capítulo 11 versos 7 al 8. Hay un hombre que se llama Jefté, y Jefté, dice la palabra, que era hijo de una prostituta. Y los ancianos del pueblo se pusieron de acuerdo. Cuando el papá dijo: voy a votar a mi hijo porque es hijo de una prostituta, votaron al pobre Jefté. Los ancianos estuvieron de acuerdo. El Jefté se hizo sinvergüenza. Dice que se juntó con un grupo de personas que asaltaban carretas, hacer maldades. Y hubo un momento, verso 8 dice: y los ancianos de Galaad fueron a buscar, porque mire, verso 7, Jefté le dijo a los ancianos cuando lo fueron a buscar, porque lo fueron a buscar cuando él era un sinvergüenza, y allá siendo sinvergüenza lo van a buscar. Y dice: Jefté respondió a los ancianos de Galaad: ¿no me aborrecisteis vosotros y me echasteis de la casa de mi padre? ¿Por qué pues venís ahora a mí cuando estáis en aflicción? El pueblo de Israel está en aflicción, amados hermanos. En esta nación estamos en aflicción. A mí no me importa si usted es republicano, si usted es demócrata, pero nuestro gobierno está pegando unas metidas de pata que no se pueden tolerar. Tenemos que corregir cosas ahora. Dice el verso 8: y los ancianos de Galaad respondieron a Jefté. Él dice: ¿por qué me vienen a buscar ahora? Hay personas que han sido golpeadas en la vida y preguntan: pero ¿y por qué ahora? ¿Por qué no me buscó Dios cuando no me había pasado esta cosa? ¿Por qué no me buscó Dios cuando mi papá nos abandonó? ¿Por qué no nos buscó Dios antes de eso? Pero es que es ahora, mire. Y le dicen los ancianos, y los ancianos de Galaad respondieron a Jefté: por esta misma causa volvemos ahora a ti. ¿Cuál es la causa? Para que vengas con nosotros. ¿Para qué? Para que pelees contra los hijos de Amón. ¿Y sabes qué? Y que seas nuestro líder. Él había nacido para ser líder, pero líder haciendo el bien. Allá andaba liderando una pandilla, pero de allá lo sacó Dios y lo trajo y lo puso en contacto con la hora, con el momento para el que Él lo había hecho. Usted no puede ponerse a huir de su llamado. Usted no puede llegar a diciembre y cuando llegó a diciembre comienza y dice: hoy sí me meto con Dios, y ya para enero y febrero ya usted la resolución dice: no, mejor lo hago el otro año. No se vaya de año en año. Usted no sabe lo que se pierde de hacer por andar jugando al mañana.
Y la Biblia nos sigue dando. En Jeremías 1:4 Dios le habla a un niño. Dice el verso 4: vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre de tu madre te conocí. Y dice: y antes que nacieses te santifiqué. Y antes de meterte en el vientre de tu mamá, yo ya te había hecho profeta para las naciones. Y yo dije: Señor Jehová, dice, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Y Dios le dijo: no me digas que eres un niño. Los que han estado haciendo el tiempo con Dios se han dado cuenta que el rey Josías a los 8 años comenzó a gobernar. Y dice la Biblia que no hubo otro rey mejor que él, ni antes ni después. Un niño de 8 años. Usted nunca sabe en sus hijos: no, que disfrute la vida mi hijo, que juegue pelota mi hijo. Conéctelo con la visión de Dios. Conéctelo con ese llamado que Dios tiene para su hijo, para su hija. En Jueces capítulo 6 verso 14, Dios necesita otro guerrero. Verso 14 y dice: mirándolo Jehová llegó donde Gedeón. Gedeón dice que estaba sacudiendo el trigo y Dios se le apareció. Y cuando Dios se le aparece, le dice: ve con estas tus fuerzas, Gedeón, y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. No te envío yo. ¿Quién es el que nos envía, hermanos? Dios. Y esto es solo la introducción de todo lo que Dios puede hacer con nosotros. Mire, para esta hora has llegado. Responde a nuestro llamado, responde a nuestro propósito. Al observar la vida de Esther y la vida de Mardoqueo, haya sido su tío, haya sido lo que haya sido, vemos que hay 7 cosas bien importantes a las que ellos tuvieron que responder. Diga conmigo: 7 cosas importantes que hay que responder a ellas en la vida, amados hermanos. La vida nos da exámenes, ¿sí o no? Aquí a los estudiantes les meten un examen tras otro, y hay que contestar un montón de preguntas. ¿Por qué no contestamos estas 7 preguntas? Estas 7 cosas que Dios nos da para hacer, que son tan importantes. El mes pasado hablamos de otras 7 preguntas importantes. Aquí no valoramos. Allá andaba yo y me cayó una llamada en el celular y me habló un señor y me dijo: oiga, he estado escuchando sus predicaciones. Usted tiene que hacer un libro de esa serie del mes pasado. Hágalo con letra grande, me dice, porque ya estoy algo anciano para poder leerlo. Pero amados hermanos, aquí nosotros le damos a usted lo que usted necesita para triunfar. A estas 7 cosas hay que responder con 7 actitudes. O sea, Dios te da 7 cosas, pero para cada una de esas cosas tú tienes que tener la actitud correcta. A la casa de Dios hay que venir con la actitud correcta. De lo contrario pueden pasar las oportunidades así, mire, y por falta de actitud usted no las ve. Aunque en su hojita dice 5, la primera que no esté numerada es, ahí está, si no se la borraron, el origen. Hablamos un poquito en el mes pasado. O si no se lo pusieron, escríbalo. El origen es importante. Usted tiene que entender, por el amor de Dios, que usted no viene del mono. Usted tiene que entender que esto no es de la gran explosión y el mundo se comenzó a volar en piezas y de repente quedó organizado. Usted tiene que entender que detrás de usted hay un creador que se llama Dios. Detrás de usted hay un fabricante que lo pulió y le metió todo lo necesario para el llamado que Él tiene para usted. Entonces, Dios te dio un origen. ¿Cuál es lo que tú tienes que hacer? Porque le dije, son 7 cosas. Dios te da algo, pero tú tienes que responder. Dios te da un origen, ahora tú respondes con el entendimiento. Ajá. ¿Cuántos de ustedes tuvieron antes una aspiradora que se llamaba Eureka? ¿Sabe lo que significa Eureka? Ajá. Cuando usted no entendía algo y al fin lo entendió. Usted tiene que llegar a un momento que entienda y diga: ajá, si yo para esto nací. O sea, si usted no le contesta a Dios con el ajá, con el ahora sí lo entiendo, ahora sí te capto. No le ha pasado a usted que a veces está queriendo entrar en una comunicación con alguien y no lo entiende, pero al final, ahora le capté, dice.
Qué importante es captar, qué importante es entender el origen de Dios para nosotros. Desde el momento en que Dios te dio un origen es porque Él pensó en ti. Y desde el momento en que pensó en ti es porque Él entendió, Dios, y quiso que tú fueras necesario para Él. Dios no te pudo haber hecho si no fuera necesario para Él. Diga conmigo, soy necesario para el plan de Dios. Entonces todos nosotros tenemos un origen. Sin entender nuestro origen, que es justo lo que hemos estado hablando el mes pasado, no vamos a lograr nada. Mire, Job entendió el origen. Job era rico. Job era una persona que le dijo Dios al diablo: ¿has visto a alguien semejante a mi siervo Job? O sea, es lo máximo. Pero no entendía bien a Dios. Pero llegó un momento en el capítulo 33, verso 4, donde él entiende su origen. Dice: el Espíritu de Dios me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio vida. ¿Quién te hizo a ti? ¿Mamá y papá cuando hicieron cuchi cuchi? No, antes de eso Dios ya te había planificado. Antes. Ese fue el momento que Dios utilizó cuando tu mamá y tu papá estaban en lo mejor. Él metió el aliento suyo en ese esperma, en el óvulo, y ahí naciste tú. Pero Dios te había pensado antes. Ese es tu origen. ¿Está entendiendo? ¿Está entendiendo? ¿Está entendiendo, hombre? Le voy a hablar fuerte, pues. Entonces, toda persona exitosa comienza teniendo éxito al entender cuál es su origen. El segundo que vamos a hablar es cuál es su asignación. Tercero es que necesita prepararse para su asignación. Y cuánto necesita, o cuarto es lo que necesita hacer después de eso es posicionarte. O sea, Dios te llama a que te prepares, pero cuando ya te preparas te posicionas. Imagínese usted un arquitecto. Estudió arquitectura, es bueno, se graduó de la mejor universidad y el tipo anda vendiendo periódicos. No, posiciónese. Vender periódicos no es lo suyo. Usted puede estar de dishwasher ahora, está bien, lave platos, pero su ministerio no es lavar platos. Estacione carro si quiere y disfrútelo, pero usted no nació para eso. Usted nació para hacer cosas grandes para Dios. No los he convencido todavía. Entonces se posiciona. Quinto, hay que entender que todo será una conquista. Mire, amados hermanos, Dios no te llamó. Me da risa a veces, pero es necesario. Me da risa a veces que hay gente que cree que nació para tomar fotos. No, o sea, allá está una triste, allá está una alegre, y ahí va, aquí está otra llorando, y se va para la casa y piensa que ese es su ministerio. No. Nuestro ministerio, amados hermanos, lastimosamente, es darnos duro con el enemigo. No hay llamado de Dios de tomar fotografías solamente. No, el llamado de Dios siempre va a ser confrontado por el diablo, y tú tienes que confrontarte con el mismo diablo, pero tú vas a aprender en esta noche que Dios está contigo. La primera cosa, ahora sí, el punto número 1, que debería ser el número 2, pero después le explico por qué lo hicimos de esa manera. Lo primero, la asignación. ¿Cuál es tu asignación aquí en la tierra? Dios te la dio, ¿sí o no? Porque antes que te metiera en el vientre de tu madre te conocí, te di por profeta a las naciones. ¿Se cuestiona eso o no? No, la Biblia lo dice. Ahora, a la asignación de Dios, ¿cómo le respondo yo? Con la aceptación. Acepte que Dios le dio una tarea. Si usted no acepta la tarea de Dios y usted se la pasa de año en año, usted va a perder su vida aquí en la tierra. La va a desperdiciar. La Biblia nos registra el momento en que Dios puso en contacto a Jeremías con su asignación. Jeremías 1:5. Ahora, como este mes nos estaremos centrando en el libro de Esther, veamos dónde la Biblia registra. ¿Cuál es el número 1? Échenme la mano rapidito. Asignación. Esther capítulo 2, verso 7.
Aquí comienza la historia de la famosa Esther. El libro de Esther es poderoso, yo lo disfruto. Y lo más poderoso del libro de Esther es que usted siente la presencia de Dios cuando lo lee, y es el único libro de la Biblia que no menciona la palabra Dios. Ni una vez. Ni una vez. Verso 7. Y había criado a Hadasa, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana. Y la joven era de hermosa figura. ¿Cómo era ella? Hermosa. ¿Y qué más dice? Y de buen parecer. Ya solamente ahí yo sé que esa muchacha nació para casarse con alguien valioso. ¿Está entendiendo? Hay muchachas bonitas, bonitas, igual que hay muchachos elegantes que se casan con unas lagartijas, Dios mío. ¿Y sabe por qué? Porque andaban apresuradas sin entender por qué Dios. Y Yanira se le queda viendo al esposo. No. No vamos por ahí. Escúcheme bien, por favor. Y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. O sea, ¿de qué la dotó Dios? De belleza y de buen parecer. ¿Por qué? Porque adelante la estaba esperando ¿quién? Un rey. Un rey. Y dice, y la joven era hermosa de figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Preciosa, de hermoso parecer, la conecta con un tío súper conectado con Dios. ¿No ve la mano de Dios usted allá? ¿Para qué? Para la asignación. Mire cómo es lindo Dios. El verso 7 dice, y había criado a Hadasa, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana, la misma. Buen parecer, no. Verso 9. Y la doncella agradó a sus ojos, como era bella y como era de buen parecer. Pero aquí va a ver cómo ella cultiva lo más importante para el rey. Lo más importante para el rey no era tanto su belleza. Él buscaba otras cualidades. Y halló, hasta subrayado se lo pongo ahí para que lo entienda. Y halló gracia delante de él. Aparte de que era bella, ¿qué más? Gracia. Porque hay unas muchachas bonitas, pero son tan pedantes que arruinan su belleza con su forma de ser. Dice, por lo que hizo darle prontamente atavíos y alimentos. O sea, ella solo llegó y el eunuco, el tipo que el rey había puesto para que atendieran a estas 128 mujeres bonitas. ¿Se imagina usted quién será la persona que hoy en día diga, me quiero casar? Y le tiran las 128 mujeres más bonitas de 128 países y tenga que escoger. Imagínese la competencia en la que está entrando esta hija de Dios. Pero no importa, ¿por qué? Porque Dios ya tenía una asignación para ella. ¿Está entendiendo? Lo importante es no confundirse en el camino. No se vaya a ir con la lagartija, porque hay un rey que lo está esperando. ¿Está entendiendo? Entonces, mire, se lo sigo subrayando. Dice, y le dio también 7 doncellas especiales de la casa del rey. O sea, especiales. ¿Sabe para qué eran esas doncellas? Para que usted le dijera, ¿qué es lo que le gusta al rey? Tal y cosa. ¿Y qué come el rey? ¿Y qué bebe el rey? ¿Y cómo debo de vestirme para el rey? ¿Y qué cosas no debo de hacer para el rey? Esas llegaron para entrenarla. ¿Para qué? Para su asignación. Dios no te va a dejar solo. A veces va a ser el maestro que te va a hablar duro. A veces va a ser el líder que te va a hablar duro. Y tú dices, no, pero es que me están hablando. Déjalo, es parte de que Dios te está preparando para tu asignación. La asignación te espera, pero déjate formar por Dios para tu asignación. Y dice, y la llevó con sus doncellas a lo mejor de la casa de las mujeres. ¿Está entendiendo? Que ella no está sola. En la asignación, Dios siempre va a estar contigo. Yo quiero concluir esta noche después con un testimonio mío que a poco se los he compartido. Número 2, preparación. Porque cuando usted entiende su origen y usted entendió ya su asignación, ahora se prepara para su asignación.
Imagínese que le dijeron, usted va a ser maestra, usted se prepara para maestra. Usted va a ser doctora, usted se prepara para doctora. Pero ¿qué es lo que pasa? Hay gente a la que Dios le hizo un llamado para cosas grandes y está haciendo lo que no debería estar haciendo. ¿Está entendiendo? Número 2, Dios tiene para mí el reto de que me prepare. ¿Cómo le respondo yo a ese reto de Dios? Tengo que darle la respuesta a Él de la preparación. ¿Cómo? Primero inscribiéndote en la universidad. Hay gente que viene a la iglesia solo los domingos. Claro, usted, yo sé que vienen todos los otros días, pero en otras iglesias hay gente que solo el domingo llega. ¿Cómo me vas a decir que te estás preparando? El martes es el día de preparación. El martes es cuando tú llegas a afilarte para que pueda ser útil para Dios. Entonces tú tienes que responderle a Dios y decirle: Señor, estoy dispuesto a prepararme. ¿Para qué? Para tu asignación. ¿Está entendiendo? Diga conmigo, todos, con ganas, todos tenemos una asignación. Por lo tanto, todos tenemos que prepararnos. ¿Y cómo es que la mayoría no se prepara? No se prepara. A veces uno habla, pero ellos están en su onda. A veces uno habla, pero ellos están mascando chicle. A veces uno habla y se están quitando la flor del pelo. A veces uno habla y se están arreglando las uñas. No, prepárate para tu asignación. Hay que prepararse, porque el más preparado es el que Dios escoge. Mire, en la preparación, porque como Dios también entra en la preparación, la cisterna en la que metieron a José no vino de casualidad. Cuando José anda buscando a sus hermanos, dice: ¿y dónde se irían mis hermanos? Aparece un tipo que no nos da el nombre, y José le pregunta: ¿no vieron a mis hermanos? Le dice: para allá agarraron. Ese tipo mandó a José a que lo metieran en una cisterna. Gracias a ese tipo lo vendieron, gracias a ese tipo fue esclavo, gracias a ese tipo lo latigaron, lo amarraron. Pero nunca oímos a José decir: ese tipo infeliz que me dio la dirección equivocada donde estaban mis hermanos. Si no hubiera sido por ese, a mí no me hubiera pasado lo que me pasó. Aprendamos a darle gracias a Dios por todo lo que hemos pasado, porque por algo es duro decirlo, amados hermanos, pero este muchacho que se hizo homosexual pueda ser el instrumento que Dios use para sacar a cientos de homosexuales de su error. Pero tuvo que ser homosexual. Duele, pero yo no lo puedo sacar de allí. Usted no los, porque yo no sé lo que ellos sienten. Entonces es importante entrar en esa armonía entre lo que te ha pasado en la vida y entender que de eso Dios va a sacar algo bueno. Mire, vamos a hablar la preparación de Esther. Mire, verso 2, verso 21. Capítulo 2, verso 21. En aquellos días, estando Mardoqueo sentado a la puerta del rey, mire, qué interesante, se enojaron Bigtán y Teres, 12 eunucos del rey, de la guardia de la puerta, y procuraban poner mano en el rey Asuero. O sea, en otras palabras, lo quieren matar. Mardoqueo está sentado en el lugar donde está. Allá hay dos tipos planificando matar al rey. No se han percatado de que Mardoqueo les tiene el ojo puesto. Mire qué interesante. Dice, verso 22, cuando Mardoqueo entendió esto, que lo querían matar al rey, lo denunció a la reina Esther. Y Esther lo dijo al rey en nombre, diga conmigo, en nombre de Mardoqueo. Se hizo investigación del asunto y fue hallado cierto. Por tanto, los 12 eunucos fueron colgados en una horca y fue escrito el caso en el libro de las crónicas del rey. O sea, se escribió y dijo: si no hubiera sido por Mardoqueo, matan al rey. Quedó escrito. Eso es parte de la preparación. A veces tú tuviste una vivencia y dices: nadie lo supo, a nadie le importó.
A Dios le importó. Dios te lo tiene apuntado. Dios lo tiene escrito. Y en su momento te va a servir. Y te vas a quedar sorprendido de cómo Dios saca aquello en el momento cuando tú no te lo esperabas. Dice, se lo apuntaron. 3, posicionamiento. Cuando tú ya estás preparado, te posicionas. Te posicionas. Este muchacho me dice, se ríen de mí. Se ríen de mí cuando les digo que voy a salir a evangelizar a las naciones. ¿Qué está haciendo él ya? Posicionándose. Posicionándose. Tú tienes que tomar esa decisión. Cuando Dios te posiciona, tú tienes que hacer una cosa. Saca la actitud correcta para el posicionamiento de Dios. Dios te va a posicionar. Dios te va a poner en un sitio. Quizá no te dé el pedestal de un solo día, pero comienza a posicionarte. Mire cómo Dios trabaja con la reina Esther. Verso 15 del capítulo 2. Cuando le llegó a Esther, hija de Abihail, tío de Mardoqueo, quien la había tomado por hija, el tiempo de venir al rey, ninguna cosa procuró, sino lo que dijo Hegai, eunuco rey, guarda de las mujeres. Y ganaba Esther, dice, el favor de todos los que la veían. Estamos hablando de posicionamiento. La muchacha se preparó. Ella era aquella que no se fijaba ni cómo caminaba, ¿verdad? Así hay mujeres que caminan así como que no, pero ella dijo, no, es que a las venezolanas, ¿verdad? Cuando son las que más ganan concurso de belleza, las enseñan a caminar. Y tienen su caminadito así bien, pero bien, las enseñan a caminar. Cuando ya ella estaba refinada, pero ya la habían refinado todas las mujeres y la metían en baños de aceite y todo eso, dice, ganaba Esther el favor de todos los que la veían. O sea, alguien la veía y decía, Dios mío, qué chula. Dios mío, entre las 128 esta va a ser. Ve cómo ella se está. ¿Cuál estamos? Se posicionó ella. Dijo, no, yo tengo que tener porte de reina. Y comenzó. Dice el verso 16. Fue pues Esther llevada al rey Asuero a su casa real en el mes 10º, que es el mes de Tebet, en el año 7º de su reinado. Y el rey dice, amó a Esther más que a todas las otras mujeres, y halló ella gracia, benevolencia delante de él más que todas las demás vírgenes. Y puso la corona real en su cabeza y la hizo reina en el lugar de Basti. Se preparó ella. Cuando ella llegó delante del rey, ella preguntó y dijo, ¿cómo le gusta al rey que se vista a su esposa? Y ella se puso el Victoria's Secret, ¿quién sabe qué? Si yo sé todo lo que ustedes hacen, no crea que yo solamente paso estudiando la Biblia, no. Y esa muchachita cuando llegó delante del rey, el tipo se le cayó la quijada de abajo. Wow. Dice la Biblia que Esther ganaba favor con todos los que la veían y a todos les caía bien. Eso quiere decir que ella entendía la necesidad de posicionarse. Amados hermanos, no se gana favor por casualidad. El ganar favor es un acto intencional. Usted llega a su trabajo, usted tiene que ver qué es lo que le gusta al jefe. Si el jefe toma Starbucks, llévele un cafecito, ¿qué es lo que toma? No todos los días, pero de vez en cuando. Un detallito. Si el tipo le gusta, cualquier cosita. Y yo le aseguro que cuando vengan a hacer un recorte, que vengan a recortar empleados, a todos los van a recortar menos a usted. ¿Por qué? Porque usted es el que lleva el cafecito. Eso quiere decir ganar favor. El rey dice que amó más a Esther que todas las mujeres. ¿Cuáles fueron las razones por las que Esther fue escogida? La Biblia nos da 2: gracia y benevolencia.
En otras palabras, diga conmigo, caía bien. Qué poderoso es caer bien. Poderoso. Fuimos con un muchacho que estamos tratando de abrir una iglesia, ya sea aquí o en una de las zonas más ricas de la capital, y fuimos a hablar con la alcaldesa. Y yo le dije al muchacho que iba conmigo: pórtate bien, sentate bien. Y aquí está la viejita, la alcaldesa, la ve viejita, pero bien inteligente la sé. Y esa señora así se le quedaba viendo a mí. Y cuando él se fue al baño me dice: guapo el muchacho, alto el muchacho, y es viuda, pero no se le va a hacer porque tiene novia. Pero ¿sabe lo que me dijo al final? Me dijo: me cayó bien. ¿Y sabe qué significa que le caiga bien? Que le estamos pidiendo, aunque sea una zona verde, para nosotros levantar una iglesia. Pero hay que caer bien. Y la segunda cosa, aparte de que ella caía bien, porque gracia quiere decir que caía bien, era bella, era creativa. Creativa, ¿qué quiere decir eso? Ahora vamos a benevolente. Benevolente en el diccionario dice que tiene buena voluntad, que era comprensiva, era simpática, o sea que tenía simpatía, hacía que las personas se sintieran bien y sobre todo le gustaba hacer bien las cosas. En eso se fijó el rey. No se fijó ser un poquito, yo no sé cómo se dice en Sudamérica, en otro lado, carcascorba, que es así, no se fijó en eso, sino se fijó en esos dos detalles. Si era un poco visca, cualquier defecto, que no me gusta el pelo, que no me gustan las orejas, no me gusta su nariz, no, se fijó en esas dos cualidades. En otras palabras, amados hermanos, no basta una buena relación con Dios sin tener una buena relación con la gente. Al rey le gustó porque para ella era fácil relacionarse con la gente. ¿Está entendiendo? Hay gente que a veces se acerca donde uno, mire, la gente que se la pasa diciendo: a mí la gente no me interesa, lo único que a mí me interesa es Dios. Hay mucha gente, ¿no se ha topado con ellos? Dice: a mí no me interesa la gente. Una persona que diga: a mí no me interesa la gente, en primer lugar, nunca va a estar en la posición de Esther. Nunca. Porque para estar en la posición de Esther tiene que gustarle a la gente. Y segundo, nunca se posicionará para su llamado, porque todo llamado de Dios corresponde a relacionarnos con la gente. Pero a veces hay personas que se quieren relacionar más con Dios que con la gente, o 100% Dios, 0% con la gente. A Dios no le funciona eso. Entonces la gente que habla así, mire, diga conmigo, la gente que habla así son fracasados espirituales. Gracias por repetir. Fracasados espirituales. No van a llegar a ningún lado. Me quedan 9 minutitos y vamos a ver cómo vamos aterrizando. Vamos en el cuarto todavía. Pero esto es lo bonito cuando te quedan 3 semanas más. Ahora, cuando usted ya está, ¿cuál es la tercera? Posicionado. Prepárese, porque cuando usted está posicionado, entonces le viene la cuarta. ¿Cuál es la cuarta? Confrontación. Dios nunca te va a mandar al enemigo a que te confronte fuerte hasta que estés posicionado. Cuando ya estás posicionado, ya estás preparado, ya estás posicionado, entonces el enemigo te puede comenzar a atacar, pero antes no. Te puede atacar en cositas pequeñas, pero no. Si usted supiera cómo el diablo lo ataca a uno de pastor, no son ataquecitos así chiquitos, sino ataques fuertes. A un pastor no le dejan $2 ahí para ver si los agarra, no, le dejan más. Ahora que venía, iba pasando por migración, por accidente se me había metido un billete de A10 en medio del pasaporte. Se lo doy al tipo de aduana y cree que lo estoy comprando. Y me dice: quédese con su dinero, me dijo, y me tiró el A10. Y yo le dije: yo no te estoy pagando nada. Y me mandó a que me revisaran las maletas solo porque había un billete de A10 en medio del pasaporte. El diablo va a hacer todo lo posible para confrontarte de una manera que te derribe por completo. Mire, nadie tiene un llamado, como le decía, para venir simplemente a tomar fotos, a jalar cables. No, eso es necesario.
Pero el llamado que Dios tiene para ti es más grande que lo que tú te imaginas. Nadie vino a este mundo solo para tomar fotografías o solo para chilín, chilín a una guitarra. No, no. Dios te hizo para cosas más grandes. Todos los músicos que tienen éxito terminan pastoreando, porque entendieron que toda la carrera de chilín, chilín fue una pérdida de tiempo en cierta manera, porque no se pusieron en contacto con su verdadero llamado. Roberto Orellana está pastoreando ahorita, después de años, ahora que ya no le sirve de mucho al Señor, abre iglesia. Marcos Barrientos tiene iglesia. Todos los demás, Danilo Montero ahora tienen iglesia, porque han entendido que el llamado de Dios es más grande. Mire lo que dice Esther 1 del 1 al 3, porque estamos hablando y vamos terminando ya, la confrontación. Después de estas cosas el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata Agageo, y lo honró y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. El que está posicionado no negocia con el diablo. El que está posicionado llegó para reventarle los dientes al diablo. Y es más, no tiene que reventárselos, porque ya Cristo se los reventó. Usted tiene que entender el posicionamiento. Verso 2 dice: y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Verso 3: y los siervos del rey que estaban a la puerta preguntaron a Mardoqueo: ¿por qué traspasas el mandamiento del rey? Aquí es donde la gente viene y te va a decir: ¿por qué vas tanto a la iglesia? Eso está pasado de moda, hijo. No, vamos a la fiesta, disfruta la vida. Hay más. Y la gente te va a venir con todo ese tipo de cosas. Mire, en la confrontación vemos siempre la mano de Dios. En la confrontación tendremos que echar mano de la preparación. Para eso te preparó Dios. Ambos nos preparamos para nuestro llamado, Dios y nosotros. No estamos solos. Nosotros nos preparamos, pero Dios también se prepara. Veamos cómo Dios nos prepara el camino antes de tiempo. Esther 6, verso 1 y 2. Aquella misma noche, escúcheme bien, porque viene la confrontación. Mardoqueo, ¿qué hace? ¿Cuál es su actitud ante la confrontación? No se le postra a Amán. No lo voy a venerar ese tipo, porque yo solamente honro a Dios. Por el otro lado está Dios trabajando. El rey está durmiendo y dice la Biblia que se le fue el sueño por completo. Y dijo que le trajesen el libro de las memorias y crónicas y que las leyeran en su presencia. Póngase a pensar usted. El rey está descansando esa noche y se le va el sueño. Y cuando se le va el sueño no dice: voy a poner unas cancioncitas, no, me voy a meter a Facebook. No, porque no había. Pero dice: tráiganme las memorias y léanmelas. Y le comienzan a leer las memorias. Entonces hallaron escrito que Mardoqueo había denunciado el complot de Bigtán y de Teres, 12 eunucos del rey, de la guardia de la puerta, que habían procurado poner mano en el rey Asuero. Justo en el momento que Amán decide matar a Mardoqueo, Dios dice: a este tipo no lo pueden matar, porque gracias a él no me mataron a mí. ¿Está entendiendo? Octubre del año 1980. Septiembre. Mi papá tenía un terrenito donde cultivaba frutas. Y yo fui con una mochila verde a traer frutas. Me vine en un bus y me bajé del bus, porque si agarraba camino recto a pie llegaba más rápido a mi casa. Y me fui con una mochila verde. Cuando yo llegué a la casa puse las frutas, y solo puse las frutas
me fui a bañar y me fui para hacer tareas y cosas. Cuando llegaron gente a buscarme, que habían visto a un tipo con una mochila verde, que pensaban que era guerrillero, y era yo. Esa noche, a las 12 de la noche, llegaron a matarme. 12 de la noche. Yo debajo de la puerta veía cuando los tipos fueron y agarraron una piedra y la traían lista para pegarle la pedrada a la puerta cuando alguien disparó. Y cuando disparó salieron corriendo y cayó la piedra y no me mataron. El otro día mi papá ya estaba en casa. Vinieron otra vez, agarraron la piedra, y cuando él agarra la piedra, mi papá estaba detrás de un montón de piedras. Mi papá era bueno para el tiro. Le dejó ir un disparo y le pegó en la piedra, y se vieron que las luces brillaron. El tipo botó la piedra y salió corriendo. Y yo le dije a mi papá: es tiempo que me vaya del país, porque yo no quise ni meterme al ejército ni meterme a la guerrilla. Me buscaban de un lado, me buscaban del otro. Yo me llevé el segundo lugar a nivel nacional en oratoria y me buscaban de ambos bandos por eso, pero yo no quise pertenecer a ninguno y le dije a mi papá: me voy. Fui a sacar mi pasaporte. Cuando saqué mi pasaporte me fui a un pueblecito que se llama La Reina. El bus me dejó en un desvío que se llama el desvío de Amayo, creo que se llama, ¿no? Algo así. Si hay alguien de La Reina me podrá decir. Me dejó el bus, allí agarré un vehículo, un camión, me subí encima del camión, ¿verdad? Así con aire acondicionado y todo, como son los camiones. Puse mi maletincito azul. Entonces iba en el camión, mire hermanos, en 3 kilómetros conté 18 cadáveres. Fue en los tiempos de la guerra, esto ya fue para el mes de octubre. 18 cadáveres. Cuando de repente le hace parada a un grupo de gente vestido de verde, con sombrero militar y todo, y subieron al camión. Y cuando suben al camión, me pregunta y me dice: ¿cuál es tu nombre? Y le dije: me llamo Luis Antonio Morales. ¿Y quién es tu papá? En ese entonces no hacían muchas preguntas, no necesitaban mucha evidencia, sino simplemente lo mataban. Y cuando me dijo: ¿quién es tu papá? Le dije: Vicente Morales. ¿De dónde? De tal lugar. Y me dijo: no lo conozco. Me dijo: ¿y qué llevas en el maletín? Y le dije: mi ropa. ¿Puedo abrirlo? Claro, lo abre. ¿Y qué es lo que está encima de mi ropa? Mi pasaporte. Y me dijo: ah, vas huyendo del país. Le dije: no voy huyendo, yo no pertenezco a nada. Llévenlo, dijo, a la plaza del pueblo y mátenlo. Así. O sea, había sentencia de muerte sobre mi cabeza. ¿Sabe lo que es eso? A los 16 años y medio, que venga un tarado y diga: mátenlo. Y todavía yo ni tan siquiera había tomado las cosas de Dios en serio. Cuando ya vamos llegando al pueblo, se para otra vez al lado mío y me pregunta: ¿cómo me dijiste que te llamas? Le dije: Luis Antonio Morales. ¿Y cómo se llama tu papá? Le dije: Manuel Vicente Morales. Pero tal vez usted lo conoce por Vicente Carranza. Chente Carranza. Sí, el de allá de tal lugar. Sí. No, hombre, me dijo, si con Chente somos amigos. Si Chente y yo estuvimos presos y compartimos celda por más de un año. Mi papá a los 17 años tuvo una disputa con un primo y agarró un revólver para irse a dar duro con el primo. Se metió el revólver y la novia se lo manoseó. Y cuando la novia le manoseó el revólver, mi papá se lo trató de quitar, y cuando le aló el revólver, le aló el gatillo y la mató. A los 17 años. Mi papá mató a su novia. Meten a mi papá en la cárcel. El compañero de celda es este tipo, que más adelante va a pertenecer a una rama del ejército que va a querer matarme a mí. Si mi papá no hubiera estado en esa celda con ese hombre, a mí me matan ese día. Pero ¿sabe qué es lo bonito? Dios estaba preparando todo para que eso no sucediera, porque Dios me tenía apartado para algo más grande. Cuando yo comienzo a atar cabos
Y digo, wow, qué maravilloso es Dios. Sentencia de muerte sobre mí. Resulta que el tipo que da la orden de que me maten es amigo de mi papá. Y lo peor es dónde lo conoció. ¿Cuántas veces mi papá renegaría delante de Dios? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué permitiste que sucediera eso? ¿Por qué la cárcel para mí a los 17 años, 17 meses echó mi papá en la cárcel? Se lo llevaron caminando, pero día y noche para meterlo a la cárcel. Me imagino cuando mi papá iba con cadenas en los pies caminando, dice mi papá, debajo de una gran tormenta. Se lo llevaron caminando, aún cuando iba en vehículo, no lo quisieron subir al vehículo. Y yo me imagino a mi papá con cadenas en los pies. Cuántas cosas mi papá no le diría a Dios, pero Dios, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué yo, pues? ¿Cuánto iba a saber cómo iba a saber mi papá que años después ese error le iba a salvar la vida a su hijo? Y ese error, si no se le hubiera salvado la vida a su hijo, no hubiera una persona predicándoles a ustedes en esta noche. Por eso, amados hermanos, Dios es perfecto, Dios es poderoso. Póngase de pie en esta noche.